en los últimos años a los docentes nos han estado exigiendo una serie de competencias digitales que tenemos nosotros que tener para poder habilitarlas o facilitarlas en nuestros estudiantes. Sin embargo, parte de los retos que nos ha sucedido es que muchos docentes, dependiendo pues su experiencia, los años que tengan de docencia, ahora sí su curiosidad ante el uso de la tecnología, pues va determinando si las utilizan de manera significativa o no en el proceso educativo. En este caso, la intención es promover que la tecnología, por la tecnología misma, no es una panacea ni resolverá los problemas de aprendizaje. Simplemente es una herramienta, un instrumento de apoyo que maximiza las posibilidades de un aprendizaje significativo, pero también si no se utiliza de manera adecuada puede generar también mucha frustración. Entonces, hoy más que nunca el docente tiene que tener un rol principal, protagónico, en el diseño de sus planeaciones didácticas para saber en qué momentos va a utilizar qué tipo de herramientas. Es muy importante que nosotros sepamos para qué vamos a usar las tecnologías dentro del aula. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que dentro de todo esto existen varios elementos. También trato de proponer que hay un enfoque sistémico a la hora de que nosotros hacemos una planeación. Nuestra planeación, nuestra asignatura corresponde a un plan de estudios. Este plan de estudios, si es un modelo rígido, se ubica en un determinado semestre. Ese semestre nos dice cuáles son los antecedentes previos con los cuales llegan nuestros estudiantes y a través de pasar por nuestra asignatura, cuáles son los resultados de aprendizaje que los estudiantes tendrán al finalizar la misma. En este sentido, lo que yo deje de impartir o imparta de alguna manera positivamente de más, impactará de manera directa a las otras asignaturas que vienen tal vez alineadas y también tendrá un impacto indirecto en otras unidades o en este caso asignaturas en las cuales el uso de cierta tecnología hizo que empezaran a desarrollar ciertas competencias que se les está pidiendo en el mercado. Por otro lado, también hay que tomar en cuenta cuando nosotros seleccionamos la tecnología que en este caso tenemos que ver, bueno, las características del contenido, si es muy abstracto, si no es muy abstracto. Aquí nos vamos a basar un poco con ciertas adecuaciones a lo que Escamilla de los Santos nos maneja desde 2011. Entonces tenemos que ver cuáles son nuestras características de nosotros como docentes, cuáles son los perfiles y las características de los estudiantes, cómo va a ser el contenido que se imparta y también un reconocimiento de la cultura. Y dentro de la cultura tiene que ver, bueno, la institución cómo lo maneja, si hay las posibilidades de conectividad, si hay suficientes aulas de cómputo, por si queremos que vayan a un aula de cómputo, o si en los salones hay conexión a internet que es muy buena. Entonces, hay una serie de elementos que tenemos que tomar en cuenta para saber en un momento de elegir una determinada herramienta, como también lo puede ser una plataforma de teleformación. Entonces, también si vamos a destinar cierta actividad, pues también hay ciertos criterios. De repente pensamos que porque todo es en línea, les dejamos muchísima tarea a nuestros estudiantes, ponemos una serie de preguntas en los foros y después los que estamos sufriendo somos nosotros porque no delimitamos el tipo de pregunta y las características de las respuestas. Entonces, es un momento de reflexión. Por eso, hoy más que nunca, la intención es invitar al docente sobre que el uso de la tecnología recae en él. Él es el responsable o corresponsable en el diseño del ambiente de aprendizaje que quiere crear para su asignatura, qué tanto lo va a manejar virtual, qué tanto lo va a manejar presencial y cómo va a empezar a integrar esas herramientas para ir logrando que de manera articulada el estudiante vaya desarrollando las competencias o en este caso los resultados de aprendizaje con los cuales se ha comprometido su institución educativa en un resultado de hombre expresado en un modelo educativo. Entonces, si los docentes no tomamos nuestro rol protagónico dentro del proceso educativo, vendrán e irán y podrá tener una institución educativa la más alta vanguardia en tecnología, lo mejor en conectividad, desarrollo de muchos recursos. Pero si no tomamos nosotros ese rol, porque la realidad en las aulas las hacemos nosotros los docentes con nuestros estudiantes. Gracias.